Buenos días con todas las autoridades, docentes y compañeros presentes. Agradezco la oportunidad de intervenir para presentar una defensa contraria al trabajo previamente elaborado. Mi propósito es demostrar que en el análisis jurídico no solo se validó, sino necesario confrontar nuestras propias conclusiones con perspectiva divergentes, a fin de fortalecer el pensamiento crítico y el rigor argumentativo. El presente informe asume una postura crítica frente al trabajo original y plantea que varios fundamentales pudieron ser evaluados desde ópticas distintas, la cual podría conducir a conclusiones significantes diferentes. Observaciones críticas a la metodología empleada. En primer lugar, es pertinente cuestionar la metodología utilizada en el trabajo final. Aunque se implicaron fuentes y criterios doctrinarios importantes, la estructura metodológica fue principalmente descriptiva y centrada en la doctrina nacional. Esta aproximación, si bien es válida, resulta limitada para un análisis constitucional de carácter complejo. Desde esta postura contraria, propongo los siguientes cuestionamientos. Falta de perspectiva comparada. El trabajo no incorporó un análisis comparado con jurisprudencia de otros tribunales constitucionales relevantes, como el colombiano, el español o la Corte Interamericana. La exclusión de este enfoque reduce la profundidad de razonamiento y puede llevar a interpretaciones parciales. Como siguiente punto tenemos insuficiente diversidad metodológica. Aunque se mencionan ciertos métodos de interpretación, no se evidencia una ampliación articulada de interpretación sistemática, interpretación teleológica, interpretación conforme a los derechos humanos, interpretación evolutiva, ni análisis desde el derecho internacional. Esto genera una lectura limitada del caso. Como otro punto tenemos los riesgos del sesgo confirmatorio. El trabajo inicial parece construir un argumento priorizado, aquellas fuentes o criterios que respaldan sus conclusiones. Un enfoque metodológico más equilibrado habría exigido analizar con igualdad profundidad las tesis contrarias. En consecuencia, la metodología aplicada podría considerarse incompleta para sostener de manera robusta las conclusiones finales. Como bien tenemos la crítica y análisis constitucional y la ponderación realizada. Otro punto cuestionable es el análisis constitucional desarrollado. Aunque se identifican principios relevantes, la ponderación entre ellos no se presenta con la profundidad exigida en proceso de argumentación constitucional. Desde la defensa contraria señalo que la ponderación carece de justificación de intensidad. La teoría de ponderación exige evaluar el peso, la intensidad de afectación y la alteración disponible. Sin embargo, el trabajo inicial no explica con exactitud por qué un principio debe prevalecer sobre otro, cuál es el grado de afectación real, o si existan medidas menos restrictivas. A continuación vamos a hablar sobre la falta de consideración de principios de seguridad jurídica. Una interpretación distinta podría priorizarse la seguridad jurídica como principio transversal del sistema constitucional. Si la sentencia genera incertidumbre en la aplicación futura de la norma, ello debió de cuestionarse más explicadamente. Vamos a hablar sobre la desestación, cláusula de competencia institucional.
Desde esta visión crítica, la Corte podría haber invadido esferas que corresponden al legislador o otras autoridades competentes. El trabajo previo no analizó posibles excesos judiciales o el riesgo de sustituir decisiones políticas mediante interpretación constitucional. Las objeciones a la interpretación asumida por la Corte Constitucional, una defensa contraria rigurosa también debe cuestionar el rol y la actuación de la Corte en la sentencia estudiada. Posible extralimitación judicial. Es posible sostener que la Corte adoptó una postura expansiva que no necesariamente se justifica en el texto constitucional. Algunos argumentos del fallo, desde una perspectiva crítica, podrían considerarse más propios desde las legislativas que de un órgano de control. Falta de autenticación judicial. La Corte debe practicar la self-restraint para preservar el equilibrio de poderes. Pues bien, la sentencia pudo haber sido analizada desde un enfoque de autocontestación, evaluada si la Corte debió limitar su intervención en lugar de emitir un criterio amplio. Riesgos de precedentes demasiados abiertos. Un fallo con fundamentos ampliados puede abrir la puerta a interpretaciones futuras que modifiquen significativamente el alcance de derechos y principios sin control suficiente del legislador. El trabajo inicial no exploró estos riesgos. Pues bien, vamos a hablar de los cuestionamientos o los argumentos finales del informe original. La defensa contraria también plantea que la conclusión del trabajo anterior, aunque coherente con su línea argumentativa interna, no es necesariamente lo más sólida. Desde el punto de vista constitucional existen por lo menos 3 líneas interpretativas alternativas. Una de ellas, una lectura conservadora de la Constitución. Esta postura sostiene que la Corte debió ceñirse estrictamente al texto constitucional sin realizar interpretaciones expansivas. El trabajo no analizó esta posibilidad. Otra de ellas, una postura más garantista. Paradójicamente, desde un enfoque más garantista, aún se habría podido exigir a la Corte profundizar más en los derechos involucrados, lo que habría revelado debidamente en el razonamiento adoptable. Una visión intercultural o pluralista. El análisis óptimo considera el enfoque intercultural que hoy es imprescindible en el derecho constitucional ecuatoriano. Si es aplicable este lente, las conclusiones podrían haber sido completamente diferentes. Por ello, la conclusión del trabajo original no es única, ni excluyente, ni necesariamente la más robusta. En conclusión general, en análisis general del trabajo, en síntesis, en defensa contraria, sostiene que el trabajo previo, aunque metodológicamente organizado y doctrinariamente fundamentado, presenta limitaciones importantes que afectan la solidez de conclusiones. Se puede afirmar que la metodología fue insuficiente amplia. Por otro punto, la ponderación constitucional careció de rigor. El análisis de la Corte no fue custodiado con la profundidad necesaria. Se ignoran perspectivas interpretariamente otras alternativas, y las conclusiones estuvieron consideradas por una lectura parcial del caso. Desde esta postura crítica, es pertinente replantear el análisis para alcanzar una visión más equilibrada, exhaustivamente y coherente con las exigencias del derecho constitucional contemporáneo. Espero que les haya aclarado sus dudas y las explicaciones. Muchas gracias por atender.